Empezamos con la participación de la doctora Mayra Sumari Laura, la regidora del Consejo Provincial, para que nos dé sus impresiones sobre el tema que estamos abordando en este conversatorio, revisión y actualización del Plan Metropolitano de Arequipa, situación que usted conoce muy bien como regidora de la Municipalidad Provincial y que comparte las ideas y el trabajo que se realiza desde esta entidad. Primero agradecer la invitación y esta gran iniciativa hacia la población arequipeña sobre este tema tan importante, sobre el famoso PDM. Bueno, en este caso en particular se habló sobre la sentencia de vista que trajo muchas confusiones a toda la población arequipeña, lo cual en realidad yo trato también de comprender, porque incluso dentro de lo que es la Municipalidad Provincial de Arequipa existen estas confusiones, con mayor razón hacia toda la población arequipeña. Y es que lamentablemente, y es importante decirlo, hay muchos manejos de intereses, muchos conflictos también políticos, salen a veces pronunciamientos en notas periodísticas o en emisoras radiales, donde no se logra emitir la verdadera realidad que actualmente vive el PDM, que vive el INPLA también y la municipalidad en su totalidad, ¿no? Creo yo de que ha quedado bastante claro y ha sido muy importante que se mencione de que tenemos un PDM. Muchas personas dicen, no, no lo tenemos, el INPLA, tenemos un PDM desfasado, o la sentencia anuló y eliminó el PDM. No, tenemos un PDM. Y es que cuando se dice también de que esta sentencia solamente ha abarcado un 14% del PDM, esta sentencia ha sido elaborada en base a proteger las zonas agrícolas, las zonas de reserva paisajista, la campiña arequipeña. No nos ponemos a pensar de repente en que el problema era más grande que este. Y es que, desde mi punto de vista, y reconozco también la gran labor que realizó en ese entonces la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, como única fiscalía que se preocupó por cuidar, preservar las zonas agrícolas. Pero ¿por qué digo de que el problema va más allá de ello? Porque no solo eran las zonas agrícolas las comprendidas en esta problemática, sino que lamentablemente, por instrumentos técnicos anteriores, se cambiaban de zonificaciones hasta arbitrariamente a otros terrenos que no tenían por qué ser agrícolas. Y lamentablemente, en su posterioridad, la sentencia los comprende. Y es allí donde viene este problema, que no solo era el tema de preservar la campiña arequipeña, de preservar las zonas agrícolas, sino también este daño que hicieron en ese entonces los funcionarios públicos, aquellas personas que vulneraron derechos. Y quiero recordar en algún momento, cuando vino a Sala de Regidores, un administrado que decía: mi terreno era residencial. Y en este nuevo PDM se convirtió agrícola. ¿Qué hago? Nosotros no podemos disminuir una zonificación. Podemos de repente elevarla, podemos aumentarla, ¿no? De repente R5 a R6 a R7, pero no volver una zona residencial a una zona agrícola. Y es que este problema con estos planes, con estos instrumentos técnicos aprobados, no solo trajeron graves consecuencias a las zonas agrícolas, que incluso cuando se aprobó en el 2015 y en el año 2017 se emite la medida cautelar, existieron 2 años donde administrados pudieron construir en zonas agrícolas, porque había un PDM aprobado y no existía una medida cautelar en ese entonces. Un minuto. Gracias. Y lamentablemente no existió autoridad que se preocupó, desde mi punto de vista, por un abuso de autoridad cometido por funcionarios, que bueno, dejando de lado un poco esta preservación de la zona verde de Arequipa, no se preocuparon por las responsabilidades y los daños ocasionados a aquellas personas que arbitrariamente les cambiaron su zonificación o que lamentablemente no fueron comprendidas dentro de esta zona de expansión urbana. Nadie se preocupó por indagar, por investigar ello. Y es por ello que solamente tenemos una sentencia que habla sobre el PDM
y cuida y preserva la área verde de Arequipa y no se preocupa por todos los demás administrados que también fueron vulnerados por esta sentencia. Lo que yo creo es de que nadie tiene una idea en conjunto de lo que es lo trascendental del PDM. Los políticos creen básicamente que el PDM es zonificación. Los pueblos jóvenes creen que el PDM es que deben estar incluidos dentro del nuevo perímetro porque ellos ya tienen posesión a diciembre del 2015, por lo tanto deben estar incluidos. O porque en el plan director del 2002 tenían una zonificación de residencial y que por X motivo el PDM actual cuestionado se les ha disminuido la zonificación, se les puso zona de riesgo. Los desarrolladores inmobiliarios básicamente lo ven como que les ha afectado el tema de la suspensión que contiene la sentencia, porque tenían antes con el plan director zonificación agrícola y que está suspendido y que ahora no puede desarrollar proyectos, está suspendido. La academia no tiene una idea, un aporte, no entendemos ahí, sobre todo las universidades que tienen facultades de arquitectura y de derecho. La Fiscalía entiende el PDM en un sentido de delitos, o sea, empoderados por la sentencia del año 2019, se cree de que cualquier aprobación de este PDM es un delito, ¿no? Entonces, y ahí viene un tema, ¿no? Si la Fiscalía va a ser el último órgano revisor en un tema de planificación urbana que le compete estrictamente ¿a quién? A los municipios. Hasta ahí un tema. Segundo, la forma como se tiene que destrabar es que tiene que partir de tres ángulos fundamentales. Un tema de voluntad política. O sea, el PDM no es solamente un asunto de normas, porque si fuesen así, hace rato se tuviese que aplicar de manera directa o técnica la norma. Es un tema de voluntad política. Pero para que haya voluntad política se necesita tener conocimiento exacto del objetivo hacia dónde tiene que ir la ciudad. El alcalde y los regidores no necesitan ser muy técnicos, simplemente tener esa visión hacia dónde Arequipa se desarrolla. Y dentro de esto, entender que el PDM no solamente es una cuestión de zonificación, que quede claro, el PDM es un asunto que engloba movilidad urbana, transporte, comercio, industria, o sea, es un tema muy complejo y muy integrador, que no lo estamos viendo desde ese punto de vista, porque entendemos que solamente los grandes actores van básicamente desde la lógica de la zonificación. Y ahí creo que es un tema de comunicación política. Dos, se habla de la actualización o de la aprobación de un nuevo PDM. Es otro tema que hay que revisar. Pero aquí es un tema fundamental de la autoridad política. Encontrar el camino y la vía hacia dónde tenemos que hacer. Y acá se presentan dos temas fundamentales y puntuales. Primero, ¿cómo actualizar el PDM? ¿De qué forma? Y aquí tiene que ver con un tema de la sentencia. La sentencia dice básicamente la suspensión, dice, del otorgamiento de certificado de zonificación de zonas agrícolas, dice, con zonas de recreación o zonas de reserva. Este es un tema que le compete a los municipios distritales en parte, porque son los que otorgan los certificados de zonificación. Luego dice la compatibilidad de uso establecido en el PDM respecto a la zonificación agrícola con cualquier otro tipo de uso distinto a la agrícola, tales como zona de recreación y de otros usos o residenciales. Ese es un tema básicamente de la municipalidad provincial. Y luego dice en la sentencia, bueno, habla sobre planes específicos y habilitaciones urbanas, que le compete básicamente municipalidad provincial y distrital. Y luego dice la sujeción a delimitación de la ordenanza 115/2001, que tiene que ver con la zona de amortiguamiento que la UNESCO creó, amplió. Pero lo más interesante de la sentencia dice en esta parte, dice que el cumplimiento de la sentencia tiene que hacerse sujetándose, dice, a las normas técnicas vigentes.
Cuando se emite la sentencia de primera instancia, hablamos de marzo de 2019, estaba vigente el Decreto Supremo 022-2016. Pero el cumplimiento de la sentencia, en este momento la ley vigente, estamos hablando de la Ley de Desarrollo Sostenible, la 31313, y el Decreto Supremo, el reglamento que es el 012-2022, que se aprobó ¿cuándo? El 5 de octubre de 2022. Entonces, ese es el parámetro, y esa norma tiene mucho mayor consistencia, porque es una ley, no es un decreto supremo, que le da principios, y que ahí se podría encontrar las razones para poder encontrar la actualización. No estamos hablando de un nuevo PDM, porque ya Arequipa tiene un PDM. El tema es cómo vamos a actualizar en un contexto también de cumplimiento de sentencias. Y quiero finalizar un tema rapidísimo. Lo que se debe hacer es de que el INPLA, que también es otro problema, hoy día estuve asistiendo, participando a través de redes de la sesión de consejo, es preocupante lo que el día de hoy va a ocurrir. No hay un norte. Si se habla de 14 hectáreas, para culminar, que supuestamente son zonas agrícolas, el tema es que la sentencia es muy genérica, dice simplemente incompatibilidad, suspéndase todo. Pero empecemos por es un tema técnico normativo. ¿Cuántas de las 14 hectáreas están en zona agrícola? ¿Dónde se encuentran? Yanaguara, Caima, Cerro Colorado, Sachaca. ¿Cuántas? ¿Cuántas se pueden retrotraer a la zonificación anterior zona agrícola? ¿Y cuántas ya no se pueden? Porque aquí también hay que considerar zonas de derechos adquiridos. Y hay unas normas. Entonces, lo que debe hacer el INPLA es proponer una propuesta de identificar lo que se puede retrotraer y lo que no se puede, pero con una fundamentación técnica y normal que soporte cualquier crítica o cualquier cuestionamiento técnico y de fiscalización. Doctora Vega, podemos entender un poco por qué la Fiscalía, que en su función principal es perseguir el delito, se convirtió en una especie de planificador. O sea, es decir, en la sentencia hablan de zonificación y demás. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo decirle al ciudadano común y corriente por qué la sentencia no dijo se anula el PDM o no, o sigue vigente, se sanciona individualmente a quienes habrían vulnerado este documento o elaborado? ¿Cómo entender que la Fiscalía se convierte en planificador? ¿Lo entendemos mal? ¿Cuál es la explicación de esa sentencia? La fiscal a cargo solamente cumplió con sus funciones al primero solicitar esta medida cautelar, que se amparó primero después con la sentencia 79 y luego con la sentencia de vista 183-2019. El Poder Judicial indicó de que se iba a suspender los procedimientos administrativos realizados en el PDM, justamente para tratar el tema del medio ambiente de las zonas agrícolas, que conforme se tiene de la sentencia, afectaban, como dice, que existía una ordenanza regional que prohibía de que se sigan utilizando las zonas agrícolas, zonas verdes. Entonces, me parece que no es que la Fiscalía pasa de un plan de defender la legalidad a temas técnicos que le competen a las entidades municipales, como es zonificar o realizar determinado procedimiento. Lo que mi opinión es que la fiscal especializada del medio ambiente únicamente cumplió con su función y efectivamente al darse cuenta de que este PDM iba a ser aprobado lo que dice la sentencia es que notificaron una noche antes para su aprobación cuando tenía un plazo que establecía el Decreto Supremo 4-2011 que estaba en vigencia en ese entonces. Me parece que como persecutora del delito primero exhortó a la municipalidad de que no se apruebe este PDM y sin embargo se aprobó el mismo. Entonces mi punto de vista es que solamente la fiscal cumplió con la función que le da la ley. ¿Por qué se permite la afectación del cauce y riberas del río Chini, ¿no? A plena luz del día, dice, como botadero de escombros, basura? ¿No está incluido en la zona intangible? ¿Por qué no se declara situación
de peligro. Sí, efectivamente, está como zona intangible, ¿no? Mediante ordenanza municipal. Sin embargo, y como detallé en la exposición, mucho de lo que contribuye a que estas afectaciones se den es la falta de fiscalización. La falta de fiscalización por parte de todos los niveles del Estado, desde el gobierno regional, desde la municipalidad distrital, la municipalidad provincial. Esta falta de fiscalización ha generado de que muchos predios agrícolas, la casuística más regular que sucede, propietario del predio agrícola, que en una primera instancia lo que realiza es un cerco perimétrico sobre su predio, ¿no? Hace un cerco perimétrico autorizado por la municipalidad, porque en procedimientos TUPAS está autorizado la construcción de cercos perimétricos, y posteriormente van regularizando, van continuando haciendo una construcción. Y por falta de fiscalización de la municipalidad distrital, cuando ya se hizo una vivienda, cuando quiere iniciar un procedimiento sancionador, es un poco tarde. Puede serlo, ¿no? Pero también a veces, muchas veces las municipalidades distritales como tal, por no comprarse un pleito o por no querer afectarse al tema político, no realizan procedimientos coactivos en los cuales correspondería tal vez hacer una demolición, un tipo de sanción pecuniaria, etc., ¿no? Entonces, la falta de fiscalización es principalmente el problema que agrava la ocupación de edificios. ¿Cuál es su posición, regidora, respecto al PDM? ¿Se debe solo actualizar? ¿Se debe elaborar un nuevo PDM? Esa es una primera pregunta. Y su posición, si es que el INPLA debe continuar, o como alguna vez puso el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, desaparecer el INPLA y que todo pase a manos del área de desarrollo urbano. Bueno, creo que hay que entender dos situaciones en cuanto a lo que es el PDM. Ahora tenemos un PDM vigente y se tienen que levantar las observaciones que se realizan en la sentencia de lista. Pero no olvidemos de que a fines del 2024 se vence el PDM aprobado en el año 2015. Y ante ello se tiene que elaborar una nueva propuesta de PDM que va a abarcar hasta el año 20 años, ¿no? 2025, 2045. Entonces aquí son dos las situaciones en las que nos encontramos. Uno, levantar las observaciones de la sentencia, porque existen administrados que han sido vulnerados, así como también existe zona verde que ha sido vulnerada. Y dos, se tiene que hacer un nuevo PDM que se vaya a aprobar ya finalmente, después de todo el procedimiento que la norma establece, en el año 2025 con una vigencia hasta el año 2025. Dos, en cuanto a mi postura en relación al INPLA y a las declaraciones de nuestro alcalde provincial, yo manifiesto en este momento, y como también en anteriores oportunidades he hecho, mi total apoyo a la permanencia de este Instituto Municipal de Arquitectura. ¿Por qué? Porque este instituto es netamente técnico. Está conformado por 5 directores, dejemos de repente de lado quienes lo conforman en la actualidad, pero está conformado por 5 directores que tienen que cumplir un perfil que lamentablemente, como se dice, ¿no?, que pasa a la gerencia de desarrollo urbano, la norma municipal no exige que la gerencia de desarrollo urbano tenga estos perfiles para manejar este instrumento técnico y todos los demás instrumentos técnicos tan importantes. Los 5 directores que conforman el INPLA, independientemente de quién esté en la actualidad, tienen que ser 3 designados por la Municipalidad Provincial de Arequipa, 1 por el Colegio de Arquitectos y otro por el Municipio. Qué importante que es que en sesiones del directorio concerten, dialoguen, se debatan diferentes puntos de vista, y no solo aquellos que solo pertenecen a una municipalidad, que posiblemente son personas de absoluta confianza de la gestión de turno. Es por ello la importancia de la permanencia del INPLA, sobre todo por la calidad y la valla tan alta que pone a estos currículos. Se decía también de que a veces, bueno, de repente un poco acotando a lo que mencionaba mi colega abogado, era voluntad política. Creo que es muy importante que no solo, desde mi punto de vista, no solo se necesita voluntad política por parte de los regidores, porque la voluntad política no es sancionable penalmente. Y los regidores que fueron sancionados, no solamente fue porque hicieron una sesión, porque no se les notificó con la fecha, con los 5 días que la norma establece. Bueno, ellos fueron, aceptaron que se realice la sesión, aceptaron que no se les notifique con el tiempo, sino fueron sancionados porque aprobaron la vulneración
de 2 ordenanzas municipales que en ese momento existían, entre otras normas, incluyendo la Ley General de la Tierra. Porque este delito, previsto en el 314 del Código Penal, el otorgamiento ilegal de derechos, establece 3 acciones. Para el que emite opinión favorable, en este caso los integrantes del INPLA, para el que lo aprueba, en este caso los regidores, y para el que facilita, en esa oportunidad fue el alcalde. Entonces, desde mi punto de vista, no solamente se necesita esta voluntad política, si bien es cierto, los requisitos para postular al cargo de regidor son mínimos, mayoría de edad, y pertenecer a una agrupación política o un movimiento regional, nos tenemos que convertir en técnicos al momento de levantar la mano, porque asumimos responsabilidades. Y si es que no nos convertimos en técnicos, es responsabilidad de cada uno acudir a un técnico, porque tampoco no podemos confiar a ciegas en el producto final que se vaya a entregar, porque así sea en un futuro, 1 metro cuadrado se apruebe de manera irregular, aquellos que levantaron la mano, por más voluntad política que se tenga, cometieron un delito. Ha pasado toda una gestión, la de Marcandia, no se actualizó el PDM. Ha pasado 1 año de la actual gestión, tampoco se puede actualizar. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la salida? ¿Legal? ¿Solamente pasa por voluntad política? ¿Hay intereses? ¿Cuál es su análisis de la salida ya al tema de fondo de la actualización del PDM? Cuando me refiero a voluntad política, no me estoy refiriendo solamente al Consejo Municipal, sino básicamente al órgano ejecutivo, que es el alcalde, porque está así normal, ¿no? Es el alcalde que tiene que encontrar esa visión, y por esa visión, por ese camino tienen que ir a recorrer sus técnicos, en este caso. ¿Y por qué digo? Y creo que lo ha dicho la doctora Ángela puntualmente. El tema de cambios radicales de una gestión a otra tiene consecuencias nefastas. Si bien se cuestionaba en esta gestión la labor del gerente del INPLA, pero me parece que no era prudente retirarlo, porque ese gerente, en un contexto de pandemia, ya dejó una base que empezó inclusive en pandemia, marzo del año 2021. Y el 25 de julio de 2021 se aprueba la Ley de Desarrollo Sostenible, la 3133. Y el reglamento recibe el 5 de octubre del año 2022, o sea, a 3 meses que se vaya la gestión anterior, que indicaba consultas públicas, de manera que había que adecuarlo. Sin embargo, la decisión política que tiene el alcalde es simplemente cambiar, es decir, todo lo que se había hecho antes estaba mal. Y obviamente nombra a un nuevo gerente, me parece, en el mes de agosto del año pasado. Y él comienza a decir que todo estaba mal de la gestión anterior, pero no se puso en la realidad de que yo también era nuevo y tenía que recoger lo bueno que podría haber encontrado dentro de todo esto, y no se hizo. Hubo una promesa política que el PDM se entregaba el 15 de agosto del año pasado y no se cumplió. Eso sí fue demagogia, sin sustento técnico. Luego ahora se pide una ampliación de 8 meses. Y hoy día acaba de renunciar uno de los directores de DIN, hace creo que 5 meses. Entonces, la voluntad política también le corresponde al Consejo. ¿En qué sentido? El artículo 41 de la Ley Orgánica dice: por acuerdo del Consejo se puede declarar, pero esas normas quiero ampliar, nos dice que toda declaración tiene que también tener un proceso de ejecución, o sea, un procedimiento de ejecución de cómo se puede ejecutar una declaración de principios en este caso. 2 cosas puntuales. Primero, antes de pensar en el nuevo PDM o en la actualización, se debe de pensar en encontrar primero una metodología que implique primero el cumplimiento de la sentencia y luego la actualización a la norma, porque la ley vigente dice sí o sí se tiene que actualizar el PDM. Dice así, sí o sí, con o sin sentencia, para todo el mundo. Lo dice, se debe de actualizar. Y su vencimiento es el 5 de abril de este año. Y sin embargo, el INPLA ha pedido 8 meses. Ahí sí me parece una voluntad del Consejo de precisar si no van a cumplir al 5 de abril y por qué motivo y por qué razón se van 8 meses. Y 2, como repito, la metodología que el alcalde tenga la voluntad, como yo estaba mirando, de decir, oye, debemos dar presupuesto. Pero el presupuesto es para todo el funcionamiento de PDINCA, pero lo que se requiere es un presupuesto especial que vea justamente con el PDI. Y eso no se viste. Obviamente pasa por técnicos, y eso no se viste. Y 3, repito nuevamente,
Si digo que son 14 hectáreas que están afectadas como zona agrícola, con compatibilidad con zonas de otros usos y de recreación, la respuesta técnica del INTA ya en 8 meses indicaría, oye, voy al Consejo al Pleno y digo, señores, las 14 hectáreas se encuentran en estos distritos, o sea, en urbanos, que son 19, son acá. De estos, ¿cuáles puedo retrotraer a la zona agrícola anterior y cuáles no puedo? Pero esa sustentación tiene que tener un criterio técnico normativo con una alta justificación, con un alto estándar de justificación. ¿Por qué motivo? Porque el techo que la fiscalía va a estar detrás. Es decir, oye, ellos van a mirar en una visión solamente, esto se retrotrae sí o sí a zona agrícola, pero veamos otros derechos. Eso. Entonces, eso debe ser la propuesta que llegue y el Pleno en ese sentido tendrá que pronunciarse. Obviamente, yo concuerdo con la doctora Mayra de que existe mucha desconfianza, mucho temor a que se apruebe un nuevo PDM, dadas las consecuencias, pero hay que encontrar la causa, por qué motivo se sentenció. Básicamente nació un PDM deslegitimado, hay que eso también reconocer. No hubo las consultas necesarias que puedan aportar, que puedan cuestionar, que puedan observar y que puedan aportar. Sin embargo, considero un elemento fundamental y también como cumplimiento normativo en esta ley vigente es de que el PDM debe ser sometido a consulta, pero una consulta muy amplia, que se recoja observaciones, aportes. ¿Y por qué es importante? Porque eso le va a dar legitimidad, aparte de legalidad, legitimidad. Y la legitimidad va a generar un consenso, sin pensar en un tema netamente político, entendiendo como política pública, que es responsabilidad de todos los actores que están en el gobierno municipal. ¿Quién es la autoridad encargada de fiscalizar que las zonas declaradas como intangibles no sean vulneradas, puesto que en la zona de Carmen Alto se vienen realizando acciones que atentan a dichas zonas? Bueno, en la zona como tal, la municipalidad distrital y lo que es la encargada de la fiscalización como tal, y también el Instituto Nacional de Cultura, porque la zona como tal es de paisaje arqueológico, la zona también de Tocahuasi, en donde muchas veces el Instituto Nacional de Cultura ha iniciado procedimientos sancionadores en contra de propietarios de predios rústicos que han realizado actos que han afectado el paisaje rústico, ¿no? Serían las entidades que deberían hacer la fiscalización. Experiencias sobre las observaciones al plan. ¿Cuántas son? ¿Quién hizo las observaciones? Se ha respondido. ¿Desde cuándo están? ¿Y si se han levantado hasta ahora algunas de ellas? ¿Y si se ha hecho consultas públicas? Bueno, en cuanto a las observaciones al plan, se hace en un 14% aproximadamente de todo lo que es el PDM. Se han levantado algunas o qué se hizo en esta oportunidad. Recordemos que la sentencia fue emitida, la de segunda instancia, en el año 2019. Quiere decir de que gestión del año, todo el término 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, no se ha cumplido con levantar estas observaciones a la sentencia. La gestión actual debió ingresar para continuar con la actualización del nuevo PDM que se va a aprobar hasta el 2045, no para levantar las observaciones de la sentencia. Pero lamentablemente no se hizo nada. ¿Se ha aprobado? No se ha aprobado, porque tiene que seguir todo un procedimiento que la norma establece, se tiene que socializar, tiene que consultarse con la academia, con las municipalidades distritales, y finalmente, después de todo este procedimiento, llega la sesión de consejo, pero previo a ello no es que tampoco llega a 5 días, no, se tiene que socializar también con los miembros del pleno del consejo, porque es importante que aquellos que lo van a aprobar entendamos qué es lo que finalmente estamos aprobando. Quiero culminar con una reflexión, las experiencias políticas, jurídicas de los personajes básicos. Lo que sí yo creo de que el PDM debe tener un gran consenso, un consenso. Eso no es un consenso político, sino un consenso de visión, que los actores importantes no lo tienen en este momento. Cada uno navega en un velero de acuerdo a cómo cree que es el PDM, y la mayoría tienen intereses obviamente específicos, pero la autoridad política debe tener una visión general de interés público, en la medida de que se va a converger justamente ese interés público donde podamos todos los actores, justificados por intereses específicos, de una salida que tenga que ver justamente con un tema. A ver, si eres muy técnico, caes en la ingenuidad, porque crees que lo técnico va a resolver un tema del PDM. Pero si eres muy político, caes en la demagogia,
que crees que tu declaración por sí sola va a resolver el tema sin sustento técnico. En la medida que nos sentemos, los políticos, las universidades, los desarrolladores inmobiliarios, la fiscalía misma que participa, los nuevos jóvenes, en la medida que encontremos ese consenso mínimo, podemos orientar hacia dónde vamos y que tenga legitimidad ese pedido y que no se cuestione.